Bienvenidos a Borrowware. Uno de los temas más recurrentes en el mundo de los SSD es la pérdida de rendimiento cuando el disco va llenándose más y más. Unos dicen que es un mito, otros aseguran que es verdad. Pues aquí vamos a hacer lo que sabemos hacer: poner SSDs a prueba y ver si es cierto o no. Y para ello vamos a usar dos superventas: el archiconocido SSD Keystone A400 que tan buenos ratos nos ha dado en el canal, y el no menos popular Crucial P5. Para darle heterogeneidad a la prueba, hemos elegido estos dos SSD de distintos tamaños y gamas. Por un lado, el Keystone es un SSD SATA de 480 GB de gama baja sin caché de RAM. Por el otro, el Crucial es un M2 NVMe de 250 GB de gama media casi alta que sí cuenta con memoria caché de RAM DDR4. Y vamos al turrón. Empezamos con el Keystone. He dividido la pantalla en tres partes. La primera muestra el rendimiento con el SSD vacío, es decir, al 0%. La segunda con el SSD al 75% ocupado. Y la tercera con el SSD prácticamente lleno, alrededor del 95% para redondear. Os recuerdo que siempre hago las pruebas por duplicado para evitar valores falsos puntuales. Como veis, nuestra primera prueba es el Crystal Disk Mark, una muy vistosa, pero que no es más que eso, vistosa, ya que solo nos da valores máximos puntuales que puede alcanzar el SSD, y si os dais cuenta son prácticamente idénticos en todos los casos. Por destacar algo, cuando el SSD está al 95%, la lectura aleatoria máxima sufre algo de pérdida. Nada relevante teniendo en cuenta eso, que son solo datos pico. Vamos con la segunda prueba, el benchmark del HD TUM Pro. Esta prueba se basa en leer todo lo que se pueda del SSD durante 2 minutos y va mostrando la gráfica de su resultado. Esta prueba sí es mucho más relevante al enseñar en todo momento el rendimiento en tiempo real. Y ya lo veis, es exactamente igual en todos los casos. No hay absolutamente ninguna diferencia estando el SSD vacío o casi lleno. Sorprendente, ¿verdad? ¿No esperabais esto? Bueno, espera que viene lo bueno. Tercera y última prueba, la que siempre digo que es la mejor para mí. Una carpeta de miles de archivos que ocupan alrededor de 10 GB copiadas en el propio SSD. Así combinamos la lectura y la escritura continuamente y de manera intensa. Si os preguntáis por qué hay una carpeta llamada ocupado en las ventanas del 75 y 95%, es porque ahí he copiado los archivos necesarios para llenar el SSD a ese 75 y 95% respectivamente. Obvio, ¿verdad? Y parece que vamos a obtener los mismos resultados de nuevo. Todo hace pensar que eso de que los SSD pierden rendimiento cuando se llenan es un mito. ¿O no? Mirad, Keystone se acaba de derrumbar como si fuera un castillo de naipes. Si os fijáis, al 95% de su capacidad ha llegado a un punto donde su rendimiento ha bajado a menos de la mitad. Una caída brutal que no se aprecia en ningún momento con el SSD vacío o al 75%. La cosa se ha puesto interesante de repente. Mientras que al 0 y al 75% su capacidad ha tardado prácticamente lo mismo, con solo 2 o 3 segundos insignificantes de diferencia, cuando tenemos el SSD prácticamente lleno, nos vamos a ir mucho más lejos en el tiempo. Y os preguntaréis, ¿y esto por qué? Pero si todo iba genial. Bueno, la explicación viene al final del vídeo, pero ya os adelanto que tiene que ver con la memoria caché SLC que lleva la mayoría de SSD actuales. ¿Y con qué? Conforme se van copiando los datos y nos vamos acercando a ese 100% de llenado, la cosa se complica mucho para gestionar esta caché antes mencionada. Fijaos, hemos pasado de velocidades mantenidas por encima de los 200 megas a apenas 50 megas por segundo, la cuarta parte de su velocidad. Y esto se traduce en que nos vamos a los 1 minuto y 44 segundos, casi el doble de tiempo. Bueno, vamos con el SSD Crucial con DRAM. ¿Le pasará lo mismo? Empezamos con el Crystal Disk Mark, que, insisto, no es muy significativo, pero nos sirve para comprobar que el SSD está lleno al porcentaje indicado y ver si el disco consigue sus datos máximos pico que tanto le gusta poner a los fabricantes en los anuncios. Y ya estáis viendo que al 0 y al 75% son idénticos los resultados, mientras que al 95% notamos un ligero descenso de su rendimiento pico en casi todos los valores. No es muy grande, pero ahí está. Turno para el HD TUM Pro en modo lectura. Aquí no sé muy bien qué analizar porque es una gráfica tan caótica que solo podemos fijarnos en el global del dibujo y concluir que al 0% y al 75% el Crucial juguetea por encima de los 1000 megas sin problema, mientras que al 95% no pasa de los 1000 megas. Y vamos con la prueba que nos va a poner las cosas en su sitio. Nuestra carpetita llena de miles de archivos, de nuevo, nos va a ayudar a comprender qué pasa cuando un SSD se llena casi al completo. El comienzo es muy bueno, independientemente de lo lleno que esté,
superamos ampliamente los 200 megas por segundo. Pero conforme se va copiando la carpeta y nos acercamos al límite de llenado, la cosa se tuerce. De nuevo, como en el caso anterior, la velocidad baja drásticamente, aunque esta vez solo hasta la mitad. No se desmorona tanto como el Kingston, pero sigue siendo una caída de rendimiento más que notable. Aquí hay que tener en cuenta que este SSD lleva DRAM y esto amortigua bastante esta bajada de rendimiento. Cuando estamos al 0 y al 75%, las velocidades son idénticas y ya veis que va a terminar prácticamente igual. 40 y pocos segundos ambos con una diferencia despreciable. Si os fijáis, la prueba está preparada en el 95%, dejando solo espacio para copiar la carpeta de 10 GB y poco más. Es decir, mientras se copia la carpeta prácticamente estamos llegando al 100% de la capacidad del SSD. Evidentemente, esto lo he hecho a posta, porque la idea es llevar el SSD al límite. Insisto en que todas las pruebas se han hecho por duplicado para evitar falsos datos puntuales. 1 minuto y 15 segundos, un tiempo muy a tener en cuenta. Bien, vamos con las explicaciones. Que esto no ha ocurrido por casualidad, evidentemente. ¿Pierden velocidad los SSD cuando se están llenando? Sí y un poco no. Ya habéis visto que rinden exactamente igual tanto vacío como al 75%, incluso al 95% tienen un rendimiento muy similar al principio. ¿Y dónde está el problema entonces? Bueno, principalmente en la caché. Si recordáis el vídeo de hace unas semanas, os dejo el enlace en la descripción, donde explicábamos los tipos de memorias que llevan los SSD, cada vez se usan memorias más baratas y lentas. Hemos pasado de las súper rápidas, caras y fiables SLC a las menos rápidas, fiables y más baratas TLC y QLC. Esto ha hecho que los fabricantes busquen maneras de mantener velocidades espectaculares en sus SSD, pero abaratando costes, montando estas memorias más lentas y baratas. Y uno de los métodos que han usado es reservar una pequeña parte del SSD, normalmente menos del 15%, para utilizarla como si fueran memorias de las rápidas SLC, es decir, como caché SLC que se usará para escribir los datos mucho más rápido. En nuestro ejemplo del Kingston lleva memorias TLC de 480 GB, ¿verdad? Pues el fabricante usa en este caso concreto unos 4 GB en modo SLC. Es decir, escribe en esa parte un solo bit para que todo vaya más rápido. Ya habéis visto en la prueba que cuando el SSD se llena tanto que no queda espacio para esos 4 GB, la cosa se tuerce. Y digamos que el SSD ya solo puede copiar directamente a las memorias en modo TLC. De ahí que la velocidad de escritura baje drásticamente y por lo tanto el rendimiento general del disco. ¿Y esto es así en todos los SSD? No, pero diremos que sí. Porque la mayoría de los discos que se venden actualmente en el mercado de consumo doméstico llevan esta tecnología. Además, le ponen nombres súper chulos para que todo parezca más guay todavía. Turbo Write, Write Acceleration, Write Thunder, etc. Y ahora diréis, sí, pero el crucial de la prueba tiene memoria caché de RAM, es decir, tiene chips de memoria específicos aparte de su memoria TLC para mejorar la velocidad. ¿Por qué pierde rendimiento cuando se llena? Pues porque también usa esta técnica. Además de la DRAM, utiliza parte de sus memorias TLC como caché secundaria SLC y le pasa exactamente lo mismo que al Kingston cuando no hay espacio para esa caché. Entonces, ¿entro en pánico ya? No, evidentemente no. Ya habéis visto que para que esto ocurra hay que llenar el SSD prácticamente al 100% y eso no es lógico que se mantenga en el tiempo. Si tienes el SSD lleno es que te falta espacio. Independientemente de que pierda rendimiento, lo lógico es que borres cosas o compres un SSD de más tamaño. Sobre todo si tienes ahí instalado el sistema operativo, que recordad, está copiando continuamente cosas en segundo plano sin que nosotros lo sepamos, y si no tiene espacio, va a dar fallos. En otras palabras, no debes preocuparte más de lo necesario por este aspecto, porque solo vas a notar una gran pérdida de velocidad si lo llenas casi al completo. Otra cosa es que notes menos velocidad porque el disco esté dañado o sus celdas degradadas, pero eso ya es otra historia que nada tiene que ver con este asunto. En fin, que eso es todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.